La leyenda del gigante de dos cabezas. Toda cultura tiene gigantes. Los griegos tenían sus imponentes titanes, la mitología nórdica sus gigantes de hielo, China a Pangu, e incluso la Biblia incluyó a Goliat por si acaso, y no olvidemos a los Nefilim. Pero entre estos legendarios colosos destaca una figura particularmente extraña. Se llama Capdua, el gigante de dos cabezas de la Patagonia. Como si ser un gigante normal no fuera suficientemente aterrador, Capdua es un gigante de dos cabezas. ¿Por qué conformarse con 3.6 metros de altura cuando también puedes tener dos cabezas? Según la leyenda, esta imponente anomalía fue descubierta frente a las costas de Sudamérica y supuestamente hoy reposa en un museo en Baltimore. Pero antes de empezar a reservar vuelos a Maryland, retrocedamos un paso y exploremos dónde comenzó la leyenda. La idea de gigantes vagando por la Patagonia no es nueva. En el siglo XVI, Fernando de Magallanes y su tripulación hicieron una escala en Sudamérica y supuestamente se encontraron con lugareños que eran el doble de grandes que un europeo promedio. Ahora bien, considerando que los europeos de la época no eran precisamente candidatos para el draft de la NBA, probablemente se trate de una exageración. Los indígenas tehuelches eran en efecto más altos que los europeos, pero ¿alcanzaban los 3.6 metros? No exactamente. Aún así, esto no impidió que los narradores europeos se descontrolaran con la idea de que la Patagonia era tierra de gigantes. En algún momento, Capdua entró en escena. Como en toda buena leyenda, hay más de una versión sobre la historia de Capdua. Una versión cuenta que unos marineros españoles capturaron al gigante alrededor de 1673. Lo ataron al mástil de su barco. ¿Por qué? No sé. ¿Un castigo? ¿Una forma de mantenerlo cautivo? Fuera cual fuese la razón, fue una mala idea. El gigante se liberó, se desató una pelea y el pobre Capdua fue asesinado con una pica en el pecho. Su cuerpo, preservado, llegó a la Gran Bretaña y más tarde a Estados Unidos, convirtiéndose en una atracción de feria. Otra versión cuenta que Capdua ya estaba muerto cuando lo encontraron en una playa atravesado por una lanza. Algunos paraguayos, pensando ¡qué genial!, lo momificaron y lo incluyeron en sus ceremonias religiosas. Entonces llegó el capitán británico George Bickle, quien hizo lo que los colonizadores mejor sabían hacer. Se apropió de la gigantesca momia bicéfala. El cuerpo acabó formando parte de varios espectáculos de fenómenos y museos. Independientemente de la versión que prefieras, el resultado es el mismo. Capdua se convirtió en un espectáculo. Pero, ¿era auténtico? Investiguemos la ciencia detrás de un hombre de 3.6 metros de altura con dos cabezas. Técnicamente es posible, pero sería como ganar la peor lotería genética del mundo. En serio, las probabilidades son astronómicas. El humano más alto registrado jamás fue Robert Wadlow, con una impresionante altura de 3.5 metros. Nació en 1918, en el año en que terminó la Primera Guerra Mundial, y murió 22 años después, en 1940. A lo largo de su juventud, Robert sufrió problemas de salud. Su cuerpo simplemente no soportó la tensión y murió prematuramente debido a una ampolla infectada. Ningún ser humano documentado ha alcanzado jamás los supuestos 3.6 metros de Capdua. ¿Y ahora qué hay de las dos cabezas? Existen siamesas con una afección llamada parápago dicefálico. Algunas, como Abby y Brittany Hansel, incluso llevan vidas relativamente normales, pero los casos en que estas gemelas llegan a la edad adulta son extremadamente raros. La idea de que un gigante dicefálico no sobreviviera, sino que también luchara contra marineros, es difícil de aceptar para los científicos. El cuerpo de Capdua es, sin duda, real en el sentido de que es real. La momia de Capdua formó parte de un circuito de espectáculos secundarios vinculado nada menos que a P.T. Barnum, el tipo que básicamente inventó el arte de mentir a la gente con elaborados engaños. ¿Has oído hablar de la sirena de Fiji? Era Barnum. ¿Un yacalope? También Barnum. Cuando un gigante de dos cabezas aparece en el mismo círculo, es difícil no ser escéptico. En la época de los espectáculos de P.T. Barnum existía una pequeña forma de arte conocida como taxidermia clandestina, en la que la gente cosía varias partes de animales para crear criaturas míticas. Si alguna vez has visto un hada o un dragón momificado, lo más probable es que fuera un ejemplo de esto. Y ahí es donde los científicos llegan a Capdua. Creen que el gigante momificado es poco más que un ejemplo de taxidermia clandestina que salió terriblemente mal. ¿O tal vez es cierto?
Cuéntame qué opinas en los comentarios. Y ahora, un breve descanso. Pero primero quería agradecer enormemente a todos nuestros suscriptores por apoyar este canal. Suscríbete si aún no lo has hecho para ver más videos sobre descubrimientos arqueológicos impactantes. La verdadera boda roja. Si pensabas que la boda roja de Juego de Tronos fue brutal, espera saber de la masacre real que la inspiró. Sin magia, sin lobos o arcos, solo traición y puñaladas por la espalda al estilo de las tierras altas de Escocia. Arqueólogos escoceses desenterraron recientemente los restos de la infame masacre de Glencoe en 1692, donde el clan Campbell retribuyó la hospitalidad de sus anfitriones MacDonald, asesinándolos mientras dormían. Si te preguntas si George R.R. Martin se inspiró en la historia real, la respuesta es un sí rotundo, aunque incluso él podría admitir que la realidad superó a la ficción en pura traición. Te dejo la situación. Corre el año de 1692 y Escocia está llena de clanes en guerra, rencores que perturban generaciones y suficiente drama como para alimentar una docena de spin-off de HBO. Los MacDonald de Glencoe no eran precisamente los mejores amigos de la monarquía gobernante. Llegaron un poco tarde a jurar lealtad al rey Guillermo y a la reina María, unos 6 días tarde. No es para tanto, ¿verdad? Es simplemente un retraso habitual en la política real, pero por desgracia para los MacDonald, el gobierno no se mostró indulgente. Entonces el capitán Robert Campbell y sus soldados se presentaron en Glencoe alegando que necesitaban un lugar donde pasar la noche. Los MacDonald siguieron el código de hospitalidad de las tierras altas. Los recibieron, alimentaron y alojaron durante casi 2 semanas. Entonces, el 13 de febrero, en plena noche, los Campbell masacraron a sus anfitriones, mataron al menos a 38 hombres, mientras que las mujeres y los niños huyeron a las gélidas colinas, donde muchos más murieron de frío. Los Campbell organizaron la cena de la traición original y, a diferencia de Walder Frey, ni siquiera necesitaron una boda como excusa. 3 siglos después, los arqueólogos finalmente están descifrando el alcance completo de esta traición. Liderados por el National Trust for Scotland, investigadores excavaron Actrioton, uno de los asentamientos perdidos hace mucho tiempo afectados por la masacre. Antes del ataque, Actrioton era una aldea próspera, albergaba unas 40 o 50 personas con graneros, casas, ganado y cultivos. Era una pacífica comunidad de las tierras altas que nunca vio venir la puñalada por la espalda. Hasta ahora la excavación ha descubierto 3 casas, varios graneros, lamento decirlo, pero las vacas también presenciaron esta tragedia, y un horno de secado de grano. Pero aquí está la parte sorprendente. Algunas de las estructuras datan del siglo XVIII, lo que significa que a pesar de la masacre, algunos MacDonald regresaron a su tierra natal. Probablemente permanecieron en Actrioton de nuevo hasta que el colapso económico de la ganadería ovina los exterminó en el siglo XIX. Si bien la masacre de Glencoe es la inspiración más conocida para la boda roja de Juego de Tronos, Escocia cuenta con muchas otras masacres históricas. Otra candidata es la Cena Negra de 1440, donde el conde de Douglas, de 16 años, y su hermano pequeño fueron invitados a un banquete ofrecido por el joven rey Jacobo II de Escocia. En el banquete fueron decapitados a mitad de la comida bajo falsas acusaciones de traición. ¿Una cena y una ejecución? Los escoceses sí que sabían cómo organizar una fiesta. Ser invitado en la Escocia medieval era una ocupación peligrosa. Los primeros traficantes de drogas. Conseguir marihuana no era fácil hace 5000 años, pero era posible. Existía una antigua red de comercio transfronterizo de marihuana. Los Yamnaya, un grupo de guerreros esteparios de lo que hoy es Rusia y Ucrania, podrían haber sido los primeros traficantes de marihuana de la historia. Olvídense de la ruta de seda, esta era la ruta del cáñamo. Investigaciones recientes del Instituto Arqueológico Alemán analizaron fibras de cannabis, polen y semillas quemadas en Europa y Asia Oriental. Sus hallazgos demostraron que el cannabis se consumía simultáneamente en ambas regiones hace 11.500 años. Hablamos de la época de Göbekli Tepe. No obstante, el cannabis no despegó realmente en Asia Oriental hasta hace unos 5000 años, justo cuando los Yamnaya comenzaron a extenderse por Eurasia. Los arqueólogos no creen que sea una coincidencia. Creen que estos nómadas contribuyeron a intensificar el consumo de cannabis en Oriente al transportarlo por sus rutas comerciales. Tenían trigo, cebada, caballos, armas de bronce y toneladas de marihuana. Pero,
¿Por qué había tanta droga? Los científicos Tengwen Lang, Mike Wagner y Pavel Tarasov afirmaron que el cannabis parece haber crecido como componente de la vegetación natural en Eurasia a principios del Holoceno. En otras palabras, esta planta estaba en todas partes y los pueblos antiguos descubrieron rápidamente cómo usarla. Es posible que los antiguos la usaran para medicina, textiles, cuerdas, alimentos, aceite e incluso rituales espirituales. Era, y curiosamente sigue siendo, uno de los bienes comerciales más valiosos. Un bebé de ojos azules de la Edad de Hielo. Un esqueleto de hace casi 20.000 años reveló un drama de la Edad de Hielo demasiado loco para la televisión. En serio, chicos, no creo que hubieran podido sobrevivir en la Edad de Hielo. Unos arqueólogos excavaban casualmente en una cueva de Italia, probablemente con la esperanza de encontrar artefactos interesantes, cuando se toparon con los restos de 17.000 años de antigüedad de un niño pequeño. Este niño falleció en una época en la que los mamuts aún dominaban el mundo. El descubrimiento es bastante antiguo, data de 1998. También fue por accidente. Los científicos excavaron la tumba en la cueva italiana Grotta del Lemura. No fue hasta ahora, tras años de análisis, que los expertos descubrieron detalles asombrosos sobre la corta pero agitada vida del niño de la Edad de Hielo. Fue una tragedia. El pequeño tenía solo 16 meses cuando falleció. En su breve estancia en este planeta, lo pasó muy mal. Los investigadores descubrieron que padecía una afección cardíaca y que su madre sufrió desnutrición severa durante el embarazo, lo cual no pudo haber ayudado. Además, la evidencia sugiere que su comunidad practicaba la endogamia. Pero aquí es donde se pone fascinante. Los científicos lograron reconstruir la apariencia del niño mediante análisis de ADN. Tenía ojos azules, piel oscura y cabello castaño oscuro y rizado. Alessandra Modi, antropóloga de la Universidad de Florencia, calificó el descubrimiento como un logro notable. Donde los arqueólogos lograron el mayor progreso fue en la dentadura del niño. Encontraron líneas de estrés, pequeñas marcas que se forman cuando alguien experimenta un estrés fisiológico extremo. Resulta que su pequeño cuerpo había pasado por muchas cosas antes y después del nacimiento. Otro arqueólogo explicó que un análisis de isótopos de estroncio reveló que la madre del niño nunca abandonó su zona durante el embarazo. Esto es muy importante, ya que estar atrapado en un lugar durante la Edad de Hielo cuando la comida escaseaba posiblemente no benefició su salud. Quizás te sorprenda, quizás no. Lo que quería transmitir con este increíble hallazgo es que la vida era dura. Este pobre bebé de ojos azules nació en una familia incestuosa que ya se moría de hambre. ¿Crees que habría sobrevivido a la Edad de Hielo? Megatúneles en Brasil. Existe un mundo perdido bajo la selva amazónica como nunca antes has visto. Imagina entrar en lo que crees que es una cueva, solo para darte cuenta de que es un túnel perfectamente liso. ¿Alguien lo pulió? De repente sientes que desciendes al inframundo, camino del Hades o Xibalbá. Entonces las aves, las marcas de garras de un monstruo. Se trata de paleomadrigueras, túneles prehistóricos que se extienden cientos, a veces miles de metros bajo Sudamérica. No fueron excavados por humanos ni por una raza extraterrestre, aunque eso sería genial. En cambio, fueron creados por bestias gigantescas ahora extintas. En 2010, el geólogo brasileño Amílcar Adami estaba explorando en el estado amazónico de Rondônia cuando escuchó rumores sobre una cueva inusual en la región. Cuando finalmente encontró la enorme abertura en una ladera boscosa, supo que no se trataba de una formación natural. Adami recordó que nunca había visto nada parecido. El túnel era demasiado liso, perfectamente redondo y demasiado grande para haber sido formado por fuerzas geológicas naturales como la erosión hídrica, pero sin permiso para investigar, tuvo que abandonar el lugar aunque el misterio lo atormentó durante años. Mientras tanto, otro geólogo, Heinrich Frank, ya se había topado con un enigma similar a 2.736 kilómetros de distancia, en el sur de Brasil. En el año 2000, vio un peculiar agujero en una obra en construcción cerca de Novo Hamburgo. Intrigado se adentró solo para encontrarse un túnel perfectamente conservado, lleno de marcas de garras. En ese momento, Frank se dio cuenta de que había encontrado algo extraordinario. Al principio incluso los expertos estaban desconcertados. ¿Qué tipo de fuerza natural o no podría haber creado enormes túneles subterráneos que se retorcían, giraban y se extendían cientos de metros?
Frank y otros investigadores finalmente se decidieron por la hipótesis más realista. Ahora creen que las madrigueras, algunas de casi 1.5 metros de ancho, fueron excavadas por perezosos terrestres gigantes que vagaron por Sudamérica hace miles de años. Pero estos no eran los típicos perezosos arborícolas. Especies antiguas extintas como Lestodon y Glossotherium podían alcanzar el tamaño de los elefantes y tenían enormes garras diseñadas para excavar. Entonces, ¿el caso está cerrado? No exactamente. Hay otro posible sospechoso que podría ser responsable de los túneles gigantes. Podrían haber sido armadillos prehistóricos. Algunos investigadores creen que armadillos enormes y extintos como Pampatherium o Propaupus podrían haber sido los responsables de excavar al menos algunos de los túneles. En cuanto al tamaño, son enormes. El más grande jamás encontrado en Rondonia mide más de 610 metros de largo y habría requerido remover alrededor de 4.000 toneladas de tierra para crearlo. Algunas madrigueras incluso tienen múltiples túneles ramificados como autopistas subterráneas excavadas por criaturas antiguas. Una de las cosas más extrañas de estos túneles es que parecen mucho más grandes de lo necesario. Los animales cavan madrigueras para protegerse de los depredadores, resguardarse de las inclemencias del tiempo o para hibernar. Pero estos túneles son enormes, mucho más grandes de lo que necesitaría un solo animal para sobrevivir. Los científicos no pueden explicar por qué se construyeron a tal escala. ¿Podría haber formado parte de un elaborado ecosistema subterráneo? ¿O están completamente equivocados los científicos y no fueron construidos por animales? Quizás los túneles sean un vestigio de una civilización olvidada que excavó túneles bajo el Amazonas hace 10.000 años. Objetos perdidos, edición gladiador. ¿Quién querría tener un gladiador en sus manos? No un gladiador adulto, no creo que Russell Crowe le gustara, pero sí uno pequeño y con armadura. Unos arqueólogos afortunados en Inglaterra encontraron algo interesante hace poco. Lo que hallaron fue un cuchillo romano de hace 2000 años. La peculiaridad es que tiene forma de gladiador. El mango representa a un gladiador con armadura en miniatura, listo para la batalla en la gran arena. El mango del cuchillo, hecho de aleación de cobre, representa a un secutor, uno de los tipos de gladiadores más resistentes. Los secutores eran conocidos por su armadura pesada y sus habilidades en el combate cuerpo a cuerpo. Sus enemigos acérrimos eran los luchadores retiarius, que blandían redes y tridentes como el Aquaman de la época romana. Y aquí está lo único: este pequeño es zurdo. En la antigua Roma los guerreros zurdos eran considerados de muy mala suerte. ¿A qué se debe todo este odio que recibían los zurdos? ¿No era zurdo Leonardo da Vinci y Jimi Hendrix también? Según Frances McIntosh, experta en English Heritage, los gladiadores zurdos a veces eran entrenados a propósito para confundir a los oponentes diestros. Quizás este diminuto guerrero de bronce era un homenaje a un gladiador real. O tal vez fue entrenado con la mano izquierda para asustar a la competencia. El mango del cuchillo también se encontró en un lugar muy extraño. Fue sacado de un río en Corbridge, un asentamiento romano clave junto al muro de Adriano. Este muro resultó ser la enorme señal de prohibido el paso del Imperio Romano, construido para impedir que los supuestos bárbaros de Escocia invadieran la Britania romana. El muro de Adriano marcaba el límite más septentrional del imperio. Incluso en los confines del imperio, los gladiadores eran considerados geniales. Si algo nos ha enseñado este descubrimiento es que los gladiadores nunca pasan de moda. No eran solo guerreros de la antigua Roma, sino las estrellas del rock de su época. Y al igual que estas estrellas del deporte de hoy, tenían merchandising. Los arqueólogos han encontrado cerámicas, tazas, lámparas y figuritas con temáticas de gladiadores, lo que demuestra que los antiguos aficionados amaban los souvenirs tanto como nosotros. Las brujas que quemaban bebés de Bochnia. Las cosas ya han empezado de forma extraña en el video de hoy, así que vamos a subir la rareza al extremo. ¿Qué opinas de las antiguas brujas polacas que quemaban bebés? Mal, ¿verdad? Este es un vistazo escalofriante al oscuro pasado de Europa del Este. Durante siglos, la historia de 3 mujeres quemadas en la hoguera en 1679 por brujería ha atormentado a la ciudad polaca de Bochnia. Ahora, casi 400 años después, arqueólogos han descubierto los restos carbonizados de 2 de ellas, reavivando un capítulo macabro de la historia. Pero, ¿qué hicieron exactamente estas supuestas brujas para merecer un destino tan terrible?
Según los registros eclesiásticos, su crimen fue tan impactante que parece sacado de una película de terror muy mala. En serio, esta no es la típica historia de brujas. Es horrible. Las 3 brujas fueron acusadas de extirpar las venas de un bebé, beberlas en una poción mágica y luego quemar su cuerpo. ¿Siguen conmigo? Bien. Y no se preocupen, no hay nada peor que beber sangre de bebé. Bosnia, una ciudad famosa por su mina de sal medieval y, al parecer, por cosas realmente raras. Bosnia también fue escenario de uno de los juicios de brujas más notorios de Polonia. A diferencia de gran parte de Europa, donde la caza de brujas alcanzó su punto máximo en los siglos XVI y principios del XVII, la persecución de brujas en Polonia se intensificó a finales del siglo XVII, mucho después de que el frenesí comenzara a disminuir en otras partes. Entre 3.000 y 4.000 personas fueron ejecutadas por brujería en Polonia, una cifra enorme en comparación con Inglaterra, donde fueron ejecutadas unas 500 personas por brujería. Los juicios continuaron hasta finales del siglo XVIII, no fue hasta 1776, el mismo año en que Estados Unidos declaró su independencia, que se prohibieron oficialmente, y aún así continuaron durante 50 años más en algunas regiones. En 1679, Bosnia se convirtió en escenario de una de las ejecuciones más infames. 3 mujeres fueron acusadas de practicar magia negra, realizar hechizos y conspirar con el diablo. Su crimen máximo fue el mencionado uso de un bebé en un horrible ritual ocultista. Una vez acusadas, las mujeres tenían pocas posibilidades de sobrevivir. Regina Biarczybska, bajo tortura, supuestamente confesó haber comprado un bebé recién nacido para fingir un embarazo, con la esperanza de obligar a un hombre a casarse con ella. Pero ella y las otras brujas recurrieron al ritual de sangre. Los registros históricos afirman que, al ser interrogadas sobre qué habían hecho con los restos del niño, las mujeres admitieron haber preparado una poción con ellos y haberla bebido. Su juicio fue rápido, su castigo brutal. Las 3 fueron atadas a estacas y quemadas vivas sobre una fosa, enviándolas simbólicamente al infierno. Sus cuerpos no fueron enterrados en tierra consagrada, sino que se dejaron en el lugar de su ejecución, una práctica común para quienes eran acusados de brujería. Ahora, 4 siglos después, investigadores que excavan bajo la plaza del mercado medieval de Bosnia han descubierto 2 esqueletos carbonizados. Los restos, desenterrados por el arqueólogo Marcin Paternoga y su equipo, presentan signos inequívocos de exposición al calor extremo, lo que sugiere que pertenecían a las mujeres quemadas en 1679. Uno de los cráneos, ennegrecido por el fuego, ha sido calificado en imágenes compartidas por medios polacos. Los expertos están realizando análisis adicionales para confirmar la causa exacta de la muerte, pero todo apunta a que se trata de las infames brujas. Los arqueólogos aún no han terminado de excavar. Creen que los restos de la tercera mujer podrían estar enterrados en las cercanías. El elegante jardín de Washington. ¿Quién recuerda el nombre de la esposa de George Washington? Se llamaba Martha, y Washington ni siquiera fue su primer marido. Ahora, los arqueólogos están desenterrando hallazgos sorprendentes sobre la vida de Martha Washington en Virginia. Topiarios perfectamente podados, estatuas de dioses griegos, flores exóticas y senderos sinuosos a través de un extravagante jardín del siglo XVIII. No acabas de entrar en una novela de Jane Austen. Este era el elegante jardín de Martha, descubierto recientemente por científicos. Ahora los expertos intentan determinar si el jardín de Martha era un remanso de paz o algo mucho más oscuro. Conozcan a John Curtis IV, padre de Daniel Parke Curtis, el primer marido de Martha Washington. John se dedicaba a cultivar tomates y a presumir de su estatus y riqueza. La culminación natural de su mano verde y su vanidad fue un jardín tan grandioso que era básicamente el Lamborghini del siglo XVIII. Ubicado en Williamsburg, Virginia, el jardín de Curtis tenía aproximadamente 2/3 del tamaño de un campo de fútbol, y solo para asegurarse de que todos supieran lo rico que era, lo colocó justo a la vista de la única iglesia del pueblo. ¿De qué sirve tener un jardín opulento si la gente no lo envidiaba camino al servicio dominical? Entonces, ¿qué plantó Curtis en su zona de cultivo colonial? No las típicas verduras de jardín, eso es seguro. Su jardín estaba repleto de plantas exóticas de todo el mundo, cosas no tan fáciles de conseguir en el siglo XVIII, como fresas, pistachos, almendras, melocotones y cerezas. Ahora, el lado oscuro. Curtis no era quien cavaba la tierra.
Puede que Curtis tuviera la visión, pero seamos realistas. Su jardinería implicaba mucho señalar y muy poco cavar. La jardinería en sí era obra de personas esclavizadas, muchas de las cuales eran botánicos altamente cualificados. Jack Gary, director ejecutivo de arqueología de Colonial Williamsburg, lo expresa sin rodeos al afirmar que todo lo que se ve en el suelo relacionado con el jardín es obra de jardineros esclavizados. Mientras excavaban en el proyecto de vanidad de Curtis de la época colonial, los arqueólogos encontraron pistas inesperadas sobre las personas que trabajaban allí. Descubrieron una moneda perforada que probablemente era un amuleto de buena suerte. Hallaron fragmentos de una basinica de barro. Lo más espantoso de todo fue que encontraron restos de animales enterrados bajo postes de cercas, incluyendo 2 pollos sin cabeza, una pata de vaca y una serpiente sin cráneo. Los arqueólogos creen que estos entierros de animales podrían ser tradiciones espirituales de África Occidental traídas por personas esclavizadas. Quienes trabajaron en este jardín podrían haber dejado rastros de su propia cultura, incluso a la sombra de los grandiosos diseños de Curtis. Pero, ¿qué tiene todo esto que ver con Martha Washington? Para ser sinceros, es una coincidencia. Martha estuvo casada con Daniel Parke Curtis hasta su muerte en 1757. Tuvieron 4 hijos y ella enviudó a los 26 años. Heredó sus bienes cuando él falleció, incluyendo el jardín que cuidaban los esclavos. Luego se casó con George Washington en 1759 y se convirtió en la primera dama de los Estados Unidos. Sacrificio ritual en la selva. Este artículo es para los amantes de la historia y los aficionados a los crímenes reales. ¿Sacrificaban los antiguos ecuatorianos mujeres embarazadas a un dios sanguinario hace 1200 años? La respuesta te sorprenderá. Arqueólogos desenterraron el lugar de entierro de una joven embarazada. Era normal hasta que examinaron más de cerca y encontraron una pierna faltante, una pinza de cangrejo y un cráneo. ¿Qué demonios estaba sucediendo allí en el año 800? La misteriosa mujer probablemente pertenecía a la cultura manteno del Valle de Manglar Alto, Ecuador, y no fue enterrada sola. Los arqueólogos descubrieron 6 entierros, pero solo uno de ellos era de una mujer embarazada. Su esqueleto indica que tenía entre 17 y 20 años al momento de su muerte. También tenía entre 7 y 9 meses de embarazo, pero en lugar de tener un bebé, sufrió un traumatismo cráneoencefálico por fuerza contundente. Para empeorar las cosas, le faltaban las manos y la pierna izquierda en su tumba. Alguien la golpeó en la cabeza, le robó algunas partes del cuerpo y la abandonó en una fosa. Este es definitivamente un caso sin resolver, pero creo que podría prescribir después de 1200 años. Su tumba estaba llena de objetos extraños y aleatorios. Tenía conchas de berberecho cubriendo las cuencas de los ojos, adornos en forma de media luna hechos con raras conchas de Spondylus, hojas de obsidiana rodeando su cuerpo, una pinza de cangrejo colocada al azar en su abdomen, el cráneo de otra persona cerca y una ofrenda quemada colocada en su pecho. La primera teoría es que la joven no fue sacrificada durante una crisis climática. La evidencia muestra que en la época de su muerte, severos fenómenos del Niño causaban estragos, las cosechas estaban echando a perder, la comida escaseaba y la gente estaba desesperada. Dado que el embarazo es un símbolo supremo de la fertilidad, quizás ofrecer a una mujer embarazada y a su hijo nonato se consideraba la súplica definitiva a los dioses para restablecer el equilibrio. La segunda teoría es que las mujeres de la cultura mantena podrían haber ostentado un poder político significativo, lo que quiere decir que también tenían enemigos. Si esta mujer era una figura importante, podría haber sido eliminada por sus rivales en una brutal demostración de dominio. Pero debido a su alto estatus, sus enemigos le dieron un entierro elaborado para guardar las apariencias. Aún así, este antiguo caso demuestra que fue brutalmente asesinada y luego enterrada con sumo cuidado, así que cada uno puede sacar sus propias conclusiones, desenmascarando a una santa legendaria. Un santo, una leyenda, una figura influyente de la Edad Media y la muerte más absurda de la historia. Esta es la disparatada historia de Tomás de Aquino, cuyo rostro fue revelado recientemente por científicos en un extraño evento de unboxing. Durante siglos, Tomás de Aquino ha sido un nombre susurrado con reverencia tanto en círculos religiosos como filosóficos. Este hombre era la versión medieval de un influencer viral, solo que en lugar de bailes en TikTok, lanzaba argumentos alucinantes sobre la fe, la razón y la moral.
Ahora, por primera vez en 750 años, podemos ver su rostro gracias a la magia forense de alta tecnología. Genial, pero ¿por qué debería importarte un santo viejo y estirado que falleció hace casi 1000 años? Incluso si no eres religioso, puedes apreciar las teorías revolucionarias de Tomás. Fue un brillante pensador del siglo XIII que argumentó que creer en Dios no se trataba solo de una fe ciega, sino que podía respaldarse con lógica. Tomás dio la charla TED original con sus famosas 5 pruebas de la existencia de Dios. El Cambridge Dictionary of Philosophy lo considera el pensador más influyente de la época medieval. Sin embargo, la mayoría de la gente hoy en día ni siquiera ha oído hablar de él. ¿Cómo se recrea el rostro de alguien que murió en 1274? Cicerón Moraes es el experto forense que asumió el reto de reconstruir digitalmente el cráneo de Tomás de Aquino. En un nuevo episodio de CSI Edad Media, Cicerón utilizó una combinación de datos estructurales, registros históricos y técnicas avanzadas de imagen para dar vida a Tomás. Aquí están los resultados. Cuéntenme qué les parece. Ahora comparémoslo con una pintura antigua. Se trata de una representación del santo de 1476 realizada por Carlo Crivelli. Las similitudes entre la reconstrucción moderna y el retrato antiguo son asombrosas. Son la misma persona. Lo realmente impactante de todo esto es la muerte de Aquino, que durante mucho tiempo ha sido un misterio. Se dirigía a un importante concilio eclesiástico en 1274. El Papa Gregorio X lo había invitado a ayudar a resolver el gran cisma entre las iglesias católica y ortodoxa oriental, pero nunca lo logró. Las teorías sobre su fallecimiento abarcaban desde enfermedad hasta envenenamiento y asesinato, pero ahora una nueva investigación sugiere que sufrió una lesión cerebral traumática de la forma más absurda posible. Los expertos creen que se golpeó la cabeza con un árbol caído mientras viajaba por Italia. Sobrevives a la peste, a una guerra, a la hambruna, y luego mueres porque te golpeas la cabeza con una rama baja. ¡Qué mala suerte tuvo Tomás! Los doctores Gabriel Levoy y Paul Camarata creen que Tomás de Aquino sufrió un hematoma subdural crónico, es decir, una hemorragia cerebral lenta que gradualmente lo llevó a la muerte. Esto demuestra que, por muy santo que seas, una rama de árbol siempre puede acabar contigo. Si hubieras vivido en la Edad Media, ¿cuál crees que sería la peor forma de morir? Los cuerpos de los pantanos alemanes. Los arqueólogos han encontrado docenas de cadáveres en pantanos por toda Europa, pero una de las concentraciones más altas proviene de Alemania, concretamente de Baviera. En 1957, los impactantes restos de una mujer de la Edad del Hierro fueron descubiertos cerca del pequeño pueblo de Pitting, junto con otros 12 cadáveres del pantano. A primera vista, casi parece un tipo gordo con botas. Esta mujer era interesante por una razón en particular. Fue descubierta enterrada en un ataúd de madera preservado. Debido a la ciénaga, los restos del propio ataúd permanecieron casi en perfectas condiciones durante más de 1000 años. Los cuerpos de los pantanos normalmente no se encuentran en ataúdes, sino que simplemente se desechan en lo que alguna vez fue un antiguo pantano. No sabemos quién era esta mujer o por qué fue enterrada aquí, pero sigue siendo la única en el mundo de las momias europeas. Sin embargo, ella no es el único cuerpo del pantano increíble que se haya encontrado. También se encontró una cabeza cortada envuelta en piel de venado en un pantano, en Schwerin, Alemania. También se descubrieron 2 cuerpos más aquí en 1952, cuando un trabajador extraía turba para venderla como combustible. Ambos murieron alrededor del siglo I después de Cristo, ya sea por desnutrición o enfermedad. Les vendaron los ojos y los arrojaron al pantano. Luego está el hombre de Dammendorf, víctima de un sacrificio de algún momento alrededor del año 3000 a.C., que también fue encontrado momificado en el pantano. Fue encontrado casi en su totalidad intacto, incluida la piel y las uñas, así como los zapatos de cuero. Número 9. Niños pequeños en los árboles. El análisis de un fósil extremadamente raro, el de una persona de hace 3.3 millones de años, ha revelado algo extraordinario. Por primera vez en la historia, los científicos han descubierto cómo los niños pequeños nacidos de nuestros primeros ancestros evitaban a los depredadores. Es posible que tú mismo te hayas preguntado antes, ¿cómo los bebés humanos llegaron tan lejos en la evolución? No tenían garras, básicamente eran inútiles durante los primeros 10 años de vida, y no había forma de que un bebé humano luchara
luchara contra algo como un oso o incluso un tejón particularmente enojado. Pero aquí está la historia. Bajamos de los árboles y comenzamos a caminar lentamente en lugar de balancearnos de rama en rama. Los científicos han estado luchando por averiguar cuánto tiempo pasaron nuestros antepasados en los árboles y cuánto tiempo nos tomó a nosotros caminar erguidos. El análisis del esqueleto de una niña pequeña de casi 3,5 millones de años ahora ha confirmado que la niña sí caminaba sobre sus dos piernas, aunque no muy bien. El doctor Jeremy De Silva dice que los huesos de pie de fósil muestran que la niña pasó mucho tiempo fuera del suelo. Jeremy cree que cuando se trataba de esconderse de depredadores, los niños pequeños eran extremadamente buenos para escapar, trepar a un árbol y luego esconderse en las ramas como un mono. Además, la evidencia muestra que los adultos desarrollaron la capacidad de caminar, pero los bebés pasaban más tiempo en los árboles, así como los niños pequeños humanos pudieron sobrevivir bajando de las ramas cuando se convertían en adultos y realmente podían defenderse en el suelo. Número 8. El naufragio perfecto. Frente a la costa de East Kent, en Inglaterra, hay un banco de arena llamado Goodwin Sands que se extiende por aproximadamente 16 kilómetros. El área está formada por arena de más de 26 metros de profundidad. Es algo pintoresco para mirar desde la orilla, pero es bastante mortal para encontrarlo desde el mar. El arqueólogo marítimo Dan Pascoe dice que hay alrededor de 2,000 naufragios esparcidos por Goodwins que los expertos conocen, con otros 1,500 potenciales que no conocen. A lo largo de los siglos, aproximadamente 50,000 marineros han perdido la vida aquí. Durante la gran tormenta en 1703, 1,200 marineros se perdieron en una sola noche y 130 barcos fueron destruidos cuando se desviaron cientos de kilómetros de su curso. Uno de estos barcos fue el castillo de Stirling, comisionado en 1674. Durante la gran tormenta, fue arrastrado por el viento, roto por las olas y se hundió hasta el fondo del océano. Fue descubierto en 1979 por buceadores recreativos en perfecto estado. Lo encontraron en una forma tan increíble que literalmente podías bajar sus escalones, ya sabes, si no estuviera bajo el agua. Pero lamentablemente sacar un barco antiguo de la oscuridad del océano era prácticamente imposible en la década de 1970. Cuando los arqueólogos submarinos bajaron a echar un vistazo al castillo de Stirling recientemente, lo encontraron ya no en perfectas condiciones, sino en pedazos. El barco ahora está a 13,7 metros de profundidad y está destrozado en la arena, pero hace solo 4 décadas parecía como si estuviera atrapado en una botella de vidrio, atrapado en el tiempo y perfectamente conservado. Número 7. Tumbas de misterio. Los arqueólogos de Chipre, parte de la expedición Soderbergh, hicieron un descubrimiento impactante en 2018 en la ciudad de la Edad de Bronce de Hala Sultan Tekke. Encontraron un par de tumbas antiguas llenas de cámaras subterráneas y repletas de esqueletos humanos. Algunos de los huesos tienen más de 3,000 años y han estado sentados en el suelo al lado descomponiéndose lentamente. Los arqueólogos también encontraron joyas de oro, cerámica y piedras preciosas que datan de todas las épocas, hasta la era de la reina egipcia Nefertiti. Se encontraron al menos 155 esqueletos entre las dos tumbas y alrededor de 500 artefactos. Pero lo sorprendente es que todo este material se encontró en capas, lo que sugiere que las tumbas se usaron a lo largo de los siglos. La capa más antigua parece ser de la 18ª dinastía de Egipto y las capas más recientes son de la Grecia clásica, alrededor del año 1300 a.C. Nadie está exactamente seguro de lo que estaba pasando en este sitio antiguo, ya que los descubrimientos simplemente están por todas partes. Aquí se encontró un sello del Imperio Babilónico del año 1800 a.C., lo que significa que debe haber viajado casi 1,609 kilómetros para ser encontrado en Chipre. La ciudad de Hala Sultan Tekke podría haber sido un antiguo centro comercial, explicaba todos los artefactos extraños de los diferentes rincones del globo conocido, incluidos los escarabajos de Egipto. Los arqueólogos también dicen que podría haber sido un cementerio preservado para la realeza de la ciudad, utilizado constantemente durante aproximadamente 1,000 años. Número 6. El esqueleto de Herculano. Se ha descubierto un esqueleto extremadamente único en el sitio de erupción del Vesubio, en la antigua ciudad romana de Herculano. Los arqueólogos encontraron los restos de un hombre parcialmente mutilado, al que se le había quemado la piel literalmente en el año 79, cuando el monte Vesubio entró en erupción. Esa sería la misma erupción que destruyó la ciudad de Pompeya y dejó a sus residentes solidificados en ladrillos de ceniza dura, como si todos hubieran mirado directamente a la cara de Medusa.
Este hombre tenía entre 40 y 45 años cuando murió, a solo unos pasos del mar, ya que probablemente había estado tratando de huir de la erupción. Nadie sabe exactamente qué estaba haciendo este hombre, pero casi parecía que estaba tratando de buscar refugio en el agua. Y si lo piensas, tiene sentido. Si un gran volcán está arrojando fuego por la boca, tratar de esconderse bajo el agua, quizás incluso tratar de nadar hacia el mar, parecía la opción más lógica. Pero si bien esto puede sonar un poco emocionante, definitivamente no lo fue. Según Francesco Sirano, director del Parque Arqueológico de Herculano, los últimos momentos de este hombre fueron absolutamente terribles. Fue descubierto rodeado de madera carbonizada, lo que sugiere que una viga de techo pudo haberle aplastado el cráneo en sus últimos momentos de vida. Además, una oleada piroclástica lo barrió, con temperaturas de entre 204 y 371 grados Celsius. Hacía tanto calor, barriendo hacia el mar a más de 97 kilómetros por hora, que sus huesos se volvieron de color rojo brillante, su piel se derritió instantáneamente y su sangre se quemó contra sus huesos. Morir en una erupción volcánica debe ser una forma bastante dura de morir. Y ahora el número 5. Pero primero, si eres nuevo por aquí, asegúrate de suscribirte y hacer clic en la campanilla de notificaciones, así no te perderás los próximos videos. Número 5. Guerrero no binario. Los restos antiguos de una persona que murió hace más de 1000 años en Finlandia han puesto patas arriba al mundo de la arqueología. Los expertos creen que esta persona pudo haber sido un líder de la Edad de Hierro y no binario. El individuo fue descubierto en una tumba en el sur de Finlandia en 1968. Durante una construcción, los arqueólogos encontraron broches, fragmentos de ropa y otros artefactos que sugerían que una persona muerta era mujer, pero curiosamente la tumba también tenía una espada colocada sobre el lado izquierdo de la persona, algo típicamente reservado para los hombres. Los expertos tenían dos pruebas contradictorias y no podían decir si se trataba de un hombre o una mujer. Lo único que estaba claro era que la persona había sido un miembro muy respetado de la comunidad. La autora principal del estudio, Ulla Moilanen, dijo que los colocaron sobre una manta suave de plumas y luego los ahogaron en objetos de valor. Este tipo de cosas solo se hacían para los miembros más importantes de la sociedad. Un análisis de ADN reciente que utilizó tecnología más nueva reveló que esta persona padecía del síndrome de Klinefelter, lo que significa que nació como un hombre con un cromosoma X adicional. En lugar de tener un cromosoma X y uno Y, tenía cromosomas XXY. Los expertos dicen que esto podría haber causado que la persona se identificara como fuera de los roles de género tradicionales en la antigua Finlandia. En cualquier caso, no parecía tener ningún efecto adverso en el estatus de la comunidad. Era una persona respetada enterrada a la manera de un jefe o un gran guerrero. Número 4. Arte rupestre antiguo. En 1940, un grupo de adolescentes se topó con uno de los ejemplos más impresionantes del arte rupestre antiguo en cualquier parte de la Tierra. Los niños caminaban por el bosque cerca de la ciudad francesa de Montignac cuando su perro desapareció repentinamente. Una búsqueda rápida del animal reveló que había caído por un agujero. Entonces los niños descendieron 13 metros hacia abajo en la oscuridad para buscar a su perro. Lo único que tenían para iluminar su camino eran las lámparas de parafina. Sorprendentemente, el agujero conducía a una cueva y los niños pudieron ver la luz de la lámpara en las paredes y el techo, que estaban pintados con imágenes de animales de colores brillantes. Estos animales incluían bisontes, uros y leones prehistóricos. Se describió a uno de los niños diciendo que parecía que los animales estaban bailando con el parpadeo de las lámparas. Hoy conocemos a este lugar como la Cueva de Lascaux, lo que los arqueólogos llaman una cueva decorada. Este tipo de cuevas se han encontrado en todas partes excepto en la Antártida, con al menos 350 de ellas en Europa. Y sin embargo, a pesar de que una distancia enorme separa todas las cuevas, todas parecen mostrar obras de arte muy similares, huellas de manos, animales extintos y diseños abstractos. No sabemos por qué los pueblos antiguos de todo el mundo estaban obsesionados con pintar cosas extrañas en las paredes de las cuevas, pero todos parecían hacerlo. La Cueva de Lascaux, ahora cerrada al público para que no arruinen las pinturas, resulta ser una de las más dramáticas y emocionantes. Las pinturas aquí se hicieron alrededor del año 15.000 a.C., cuando los animales de la Edad del Hierro todavía vagaban por la tierra. Número 3. Los amantes de Hassanlu. Los arqueólogos descubrieron los restos de una pareja dentro de un pueblo quemado hace 2800 años. El descubrimiento fue realizado por investigadores de la Universidad de Pensilvania, excavando una antigua ciudad llamada Tepe Hassanlu en el noroeste de Irán. Normalmente un par de esqueletos no serían gran cosa, pero este par se encontró preservado en un contenedor de adobe destinado a almacenar granos. Los esqueletos no solo estaban enterrados juntos, sino que parecían haberse besado en el momento exacto de la muerte, enterrados
enterrados en un abrazo más conmovedor jamás encontrado. Han sido apodados los amantes de Hassanlu. Los arqueólogos dicen que la ciudad de Tepe Hassanlu fue destruida por un ejército invasor en el año 800 a.C., quien invadió este lugar, mató a todos, robó todo y quemó la ciudad hasta los cimientos. Se han encontrado cientos de otros esqueletos preservados debajo de las calles y excavados en los cimientos de las casas antiguas. La mayoría parece haber sido asesinados donde estaban o masacrados dentro de sus propios hogares. Los arqueólogos creen que los amantes de Hassanlu se escondían de los invasores dentro del silo de grano cuando murieron, aunque no en manos de los atacantes. En cambio, es posible que hayan muerto por inanición de humo. Debido a que toda la ciudad estaba en llamas, habría sido fácil para ellos perecer asfixiados, atrapados dentro de un contenedor de granos, mientras literalmente se quedaban sin aliento. Número 2. Pesca ancestral. Hace 12.000 años, los humanos antiguos usaban herramientas de pesca tan sofisticadas como las herramientas que usan los pescadores en la actualidad. Un equipo de investigadores, dirigido por la arqueóloga Antonella Perderniana, estudió una pequeña colección de tecnologías de pesca tempranas descubiertas en el Valle de Ula, en el norte de Israel. Los investigadores encontraron piedras acanaladas que creen que se usaron como pesas, así como ganchos similares de tamaño y forma a los que usamos hoy en día. Algunos de los anzuelos de pesca incluso tienen púas para evitar que los animales se escapen. Los investigadores dicen que estos refinados métodos de pesca surgieron debido a un cambio dramático en la historia de la humanidad. Hace 12.000 años fue justo cuando los humanos dejaron de ser nómadas y se asentaron. La gente comenzó a practicar la agricultura y vivir en aldeas, y la pesca fue gran parte de eso. Una persona podía pescar fácilmente en la orilla del lago cerca de su aldea sin tener que recorrer millas tratando de cazar ciervos. El cambio repentino resultó en un aumento masivo del pescado en la dieta humana, así como innovaciones tan profundas que todavía las usamos hoy. Los investigadores dicen que cada anzuelo de pesca que encontraron era diferente en tamaño y estilo, lo que sugiere que los pueblos antiguos vivían aquí y tenían un conocimiento significativo del comportamiento de los peces. Eran pescadores habilidosos que fabricaban cañas de pescar, usaban cebos y probablemente capturaron más peces que un pescador promedio del siglo XXI. Número 1. Un antiguo sonajero para bebés. Los arqueólogos que excavaban cerca de un pequeño pueblo polaco encontraron cientos de tumbas, una de las cuales contenía un sonajero de juguete para bebés de hace 2.500 años. Esta tumba también contenía los restos de un bebé cremado. Permítame darles un poco de historia sobre los entierros de la Edad del Bronce. Las tumbas de pozo eran extremadamente comunes. Básicamente se trataba de poner los restos cremados en una urna, tal como lo harías hoy, y luego enterrarlos juntos en un gran agujero. Algunos de estos agujeros se han encontrado con más de 40 urnas en su interior. También era tradicional dar ofrendas a los dioses cuando las personas eran enterradas durante este tiempo en Europa. Muchos de estos pozos se han encontrado con obsequios de arcilla, artículos para el hogar y cuencos decorados. La fosa descubierta con restos cremados del infante también tenía el sonajero de juguete del infante, el cual estaba bastante avanzado para ser tan viejo. Alguien se tomó el tiempo de tallar el cascabel en la arcilla y llenarlo con bolitas para que hiciera ruido cuando el niño lo sacudiera. En total, los arqueólogos encontraron aquí los restos de al menos 150 colonos de la cultura lusasiana. Estos colonos provenían de una civilización misteriosa que se extendió desde Polonia a las partes circundantes de Europa. Principalmente eran ganaderos y criadores de cerdos. Sabemos que incineraban a sus muertos y que probablemente estaban relacionados con su culto al sol, pero no se sabe mucho más sobre la cultura lusasiana aparte de eso. Gracias por ver el video. ¿Cuál de estos increíbles descubrimientos te impactó más? Déjame saberlo abajo en los comentarios. Y no olvides darle me gusta al video. Asegúrate de suscribirte antes de irte y nos vemos la próxima vez.